Seguimos adelante. Marianela González es coach, consultora en negocios, directora de cuentas corporativas. Esto podría llegar a ser la presentación formal de la entrevista que vamos a tener. Sin embargo, me gustaría ir un poco más allá, además de agradecerle muy especialmente a Marianela estos minutos aquí en Canal 11. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti. Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Con qué definición te sentís más identificada hoy por hoy? Bueno, siempre que me preguntan eso pienso, ¿cuál sería la mejor definición para que me conozca alguien que no sabe nada de mi vida? Entonces creo que podría ser por una parte la definición personal. Me veo como una mujer que siempre está en evolución y en constante aprendizaje. Y en lo profesional, sí soy coach. Escribí este libro, Osadía, del que vamos a hablar en breve. Y fue lo que me ayudó a tener esta inquietud de escribir el libro. Y también me veo como una desarrolladora de proyectos, como una persona que en diferentes momentos de la vida tiene diferentes inquietudes y que pone todo sobre la mesa para lograr diferentes ambiciones, se podría decir. Eso podría ser perfectamente una definición de la mujer moderna o de lo que necesita hoy una mujer para transitar por este tiempo. Yo creo que hay personas que tienen como una vocación muy definida y tienen una carrera lineal y es muy válido. En mi caso yo nunca tuve una vocación que era de ayudar desde chiquita y creo que tiene que ver con los valores que me inculcó mi padre y que recibía en mi familia. Esa vocación de ayudar transitó diferentes etapas, me llevó a estudiar ciertas cosas, pero después a lo largo de la vida lo apliqué cada vez que pude y desde diferente lugar. Claro, porque venías describiendo lo que ahora se menciona como las habilidades blandas, que es esa capacidad para estar en permanente formación. O sea, la formación continua ya no es una opción, es casi que un mandato, una necesidad. Y después esa inquietud de estar todo el tiempo sabiendo que pueden asumir nuevos desafíos, pero que uno también puede ser proactivo y decir, bueno, yo quiero promover esto o no voy a tener problemas en adaptarme a esto otro, por más que no sea aquella idea original. Es eso, yo siempre estimulo e impulso a las personas a que persigan sus sueños y que lo hagan de una manera realista, porque uno puede tener muchos sueños y soñar es lindo, pero si no lo ponemos en práctica y no somos perseverantes, no tiene mucho sentido. Entonces creo que también es eso, detrás de todo, cuando me preguntabas cómo me podría definir, mi objetivo siempre fue ser feliz. Ser feliz ha cambiado en su significado para mí a lo largo del tiempo. ¿Qué es ser feliz hoy? Y hoy es estar en paz, tener una vida coherente, que todo lo que yo hago en mi vida tiene que tener una coherencia de la manera que consumo, el trabajo que realizo, los proyectos que quiero desarrollar, la gente con la que quiero trabajar, el lugar en el que vivo. Aquel viejo concepto de ser feliz, ¿dista mucho del ser feliz hoy, por ejemplo? ¿El que yo tenía antes o el que he ido a... No, creo que no. Creo que lo que... Este tiempo es mucho más desafiante, tal vez. Sí, creo que mi gran aprendizaje es que a nivel personal creo que en mi caso se mantuvo muy parecido, pero a nivel profesional creo que sí cambió, porque mi concepto de éxito cambió también. A nivel profesional, Me llevas a preguntarte qué es el éxito, ¿no? Sí. Esa pregunta que todos nos hacemos en algún momento. Sí, que es muy personal para cada uno. Creo que es algo, y lo recalco en el libro, que tiene que venir de adentro y que no puede ser impuesto por la sociedad ni por nadie. Es algo muy personal y hay que mirar hacia adentro y ver a dónde nos lleva. Mencionaste el libro y quiero decir que el motivo de esta nota es el libro Osadía. Uruguay tiene voz de mujer. Aquí está la maravillosa carátula, muy colorida y además con estas figuras que seguramente Marianela va a mencionar. ¿Por qué hacer un libro que en principio se llame Osadía y que además refleje en su subtítulo que Uruguay tiene voz de mujer? Osadía, bueno, la génesis del libro era, por un lado, visibilizar lo que las mujeres uruguayas contemporáneas están haciendo. Es un cúmulo de muchas cosas. Era, por un lado, que yo llevaba mucho tiempo leyendo este tipo de libros, pero que habían sido hechos en el extranjero y que retrataban mujeres que viven en otros países, que tienen otra idiosincrasia y otros desafíos, y que cuando yo los terminaba de leer, decía, bueno, me inspira muchísimo, pero ¿cómo lo aplico yo mañana? ¿Qué hago con esta información? Si la vida de esta mujer, la condición económica y su ambición no tiene nada que ver con la mía. Entonces nace, por un lado, bueno, de visibilizar
lo que están haciendo mujeres reales que yo puedo luego, o la lectora, buscar en Google y seguirla y contactarla. Por otro lado, también dar modelos de rol, referentes positivos a otras mujeres que puedan inspirarse, pero también poner en acción. Puede ser consejos que extraen o puede ser cosas muy concretas. Yo quería que no se quedara en la inspiración y que fuera un poco como manual, que cualquier persona, aunque no tenga ningún conocimiento de negocios, pueda tomar el libro y decir, bueno, si ella hizo esto, yo también lo puedo hacer, puedo ir a esta asociación, organización y contactar. Así que, por un lado, es un libro que inspira, pero también es como un kit de herramientas, tal vez una guía para emprender. Sí. Puede definirse tal caso. Sí. La pregunta cantada, ¿no? Qué difícil ha de ser seleccionar, porque probablemente no están todas las mujeres que tú querrías aquí. Sí, muy difícil. Y mi editor me dijo que es un poco como cuando uno, porque yo pinto como hobby, y me decía, es un poco como cuando vos debés hacer un cuadro. ¿Cómo definís cuando está terminado y cuándo no? Y es verdad, es imposible. Hay un momento, yo soy muy perfeccionista, entonces en un momento tuve que decidir cuál sería, con el apoyo de mis editores, cuál sería el número necesario para tener una cantidad suficiente de historias variadas, de perfiles variados también, para que todas las mujeres se puedan identificar con algún perfil, porque son muy diferentes y esa era la idea. Y después dijimos, bueno, si podemos hacer Osadía 1, Osadía 2, Osadía 3, porque es imposible abarcarlas a todas en un solo libro. ¿Y el formato era de entrevistas, de contacto con las protagonistas? Sí. Siempre fue pensado en formato de entrevista y mantener el tono. Está editado, pero mantenemos el tono de cada una para que realmente la lectora cuando lee... Familiarice con el lenguaje de cada una de ellas. ¿Y hay un perfil de mujer uruguaya? O sea, ¿hay algo que las cruza a todas en este caso? Sí, justamente la Osadía son todas mujeres talentosas, en cada una en lo suyo, son mujeres muy valientes y muy perseverantes. Esas eran las primeras características que yo quería resaltar. Después hubo otros elementos que son muy personales para mí, que tenían que ser todas mujeres humildes en el sentido de cercanas, que yo pudiera... Que fueran generosas en entregar. Sí, y empáticas, que yo pudiera conectar con ellas y pensando que de esa manera también la lectora va a conectar. O sea, no una persona que uno la puede ver fuera del alcance o que se toma en serio, vamos a decir. Bien, voy a tratar de apelar a los lentes para identificar algunas de ellas, pero podés ir mencionando, por ejemplo... Veo a María Noel Richetto, a Beatriz Argimón, del arte también unas cuantas referencias, las podemos mencionar porque creo que están aquí. Sí, están en el índice. Ajá, ¿no? Vamos a ir al índice. Por ejemplo, está una introducción: Leticia Mato, Giselle de la Mea, Victoria Alonso Pérez, Fernanda Guliac, Pamela Martínez, Adriana Olaza, Macarena Bota, Mariano Richetto, Beatriz Argimón. Después hay unas conclusiones y los agradecimientos. O sea, estas 9 que, como tú decías, puedan dar paso a Osadía 2, 3, 4, 10. Ojalá. Ojalá que sí. Y en el final me gustaría, Marianela, que me describieras lo que significa haber nacido en Montevideo, haber transitado por varias ciudades, estar en el exterior, regresar, radicarte en Punta. ¿Qué te permitió esa mirada tan global? Muchas cosas. La primera y la más importante es conocerme a mí misma. La segunda es poder relacionarme con personas que piensan distinto a mí, poder desarrollar la empatía, que es ponerse en el lugar del otro, y después una visión del mundo, entender que no mirarme el ombligo, es decir, entender que porque yo tengo una realidad no significa que esa es la misma realidad de todo el mundo. Y por dar un ejemplo concreto, una vez yo estaba hablando con una amiga del concepto de lo que era para mí el feminismo. Entonces esta amiga, que vive en Suiza, me decía que el feminismo no es necesario porque los derechos de las mujeres están perfectamente contemplados y que ella no sentía ninguna diferencia en el día a día. Entonces le puse ejemplos de otros países. Por el hecho de estar conectada con otros países, sé que en otros países no es así y que esta mirada global nos permite también hacer cierto tipo de proyectos que abarcan desafíos que son globales. Entonces, creo que a nivel profesional, esa para mí es de las cosas más importantes, y a nivel personal, crecer. Pero no es un libro feminista. No, para nada, es un libro para todo el mundo. Claro, sí. Ese es el punto.
Y además, hoy decíamos antes de empezar, cómo van cambiando con tanta vertiginosidad los tiempos. De aquel momento donde te habrán preguntado, ¿acaso qué querés ser cuando sea grande o no te preguntaron? Nunca me preguntaron. Nunca te preguntaron. ¿Y eso está bien o está mal? A mí me hubiera gustado que me hubieran preguntado. Nunca nadie me preguntó. Y aquella respuesta hubiera sido muy distinta a si se lo pregunta hoy una persona a una niña, por ejemplo. La verdad es que yo soy hija única y no sé cómo me ha influido eso para querer hacer lo que yo quería cuando era niña. Cuando yo era niña hablaba sola de lo que quería hacer porque realmente nadie me lo preguntaba y decía que quería ser corredora de Fórmula 1, por ejemplo. Yo decía siempre eso, que era como, creo que detrás de todo eso estaba la aventura. Y creo que eso es lo que siempre se ha mantenido a lo largo de mi vida de diferentes maneras. El hecho de mudarme de un país a otro sin tener un trabajo, lanzarme siempre a algo desconocido. Sí. Y a esos desafíos. O sea, soñar pero con los pies en la tierra. Sí, siempre con la confianza en que tengo los recursos para... Bien, de hecho ahora estás explorando otras alternativas. Sí. ¿Podés adelantarnos algo de eso? Sí, bueno, hace menos de un año que estoy en Punta del Este. Viviendo en Punta del Este, estoy promocionando el libro porque es la primera vez que lo puedo hacer en mi país, siempre lo hice desde el extranjero y estoy creando con un socio una iniciativa de desarrollo inmobiliario sustentable en Punta del Este. Desarrollo sustentable en Punta del Este. A ver, dame una definición breve a cuenta de seguir hablándolo más adelante. Es un proyecto muy ambicioso y queremos ir paso a paso porque sabemos que nosotros decimos con vocación sustentable o vocación ecológica. Sabemos que es un camino largo y difícil. Sí. Lo principal son los valores, es que sea una empresa ética que tenga como vocación proteger la naturaleza en la medida de lo posible. Es decir, que el desarrollo es inevitable, pero que se puede acompañar de una manera ecológica. Entonces que vaya de la mano el desarrollo ecológico y el desarrollo de Punta del Este como ciudad, y ahí hay muchas aristas en las que vamos a trabajar. Insisto mucho con ese tema, ¿no? La necesidad de guardar equilibrios, y me parece que eso va en el mismo sentido. Un camino difícil, sin dudas, como lo acabas de decir, pero necesario. Sí. Hay que recorrerlo. Sí. Así que, bueno, estaremos a la espera de esas novedades. Con mucho gusto. Marianela González, muchas gracias a ti. A ti. Muchas un gracias. Placer. Seguimos adelante.